Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios. Bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios. Bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios. Bendícelo. Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos sintonizan por Radio Mensaje de Amor para Salvación, radio en internet. Un fuerte abrazo y un saludo cordial de su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, desde la congregación de la Iglesia de Cristo en Colonia Paso Real, San Fernando, Tamaulipas, México. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Gracias, mis amados hermanos, por estar sintonizando esta radio, estos días de trabajo, estos días del seminario de apología. Gracias a todos nuestros hermanos que hacen posible este trabajo, a los organizadores de este proyecto, a nuestros compañeros predicadores que nos esforzamos cada día para presentarles a ustedes lo mejor, para presentarles a ustedes un más amplio conocimiento de la palabra de Dios, para que estén todos ustedes informados de los temas que se necesitan conocer, que necesitamos saber para poder vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere. Les reitero un cordial saludo a todos aquellos que nos sintonizan por radio en Mensaje de Amor para Salvación, radio en internet, en este su programa, Unas Palabras de Dios para ti, y también a los que en este momento nos están empezando a seguir por Facebook. En este momento ya tenemos a nuestra primera hermana que se ha unido a este programa, nuestra hermana Rosa Jiménez, que nos está siguiendo desde Villahermosa, Tabasco. Un cordial saludo para ella, para su esposo, para su hija y para todos sus seres queridos en ese lugar. Yo les invito a hacer una oración en este momento para dar inicio a nuestro tema, que hoy está bajo mi responsabilidad, la resurrección de Cristo. Oremos. Padre amoroso, Padre lleno de misericordia, Dios fuerte, Dios santo, todopoderoso, gracias porque eres un Dios justo, un Dios de amor, un Dios que se goza cuando sus hijos le honran y le glorifican, y que cuando estamos reunidos nos envía bendiciones y vida eterna. Eterno Rey, en este momento elevamos esta oración hacia usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo por todos nuestros hermanos que nos están sintonizando, por todos nuestros amigos que nos están sintonizando, por todos nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo en este momento, en este programa de Facebook, en esta plataforma. Gracias, Señor, por esa rica bendición de que ellos puedan escuchar en esta hora el mensaje de tu palabra. Padre Celestial, le ruego, le suplico que bendiga a cada uno de ellos, que sea con sus seres queridos, que les ayude en sus tribulaciones, que les ayude en sus necesidades,
que sea con ellos, Padre, en sus éxitos, en sus logros, y que sea también con nuestros hermanos organizadores de este programa y también los que están a cargo de la radio por internet. Padre bendito, gracias, Señor, por sus ricas bendiciones. Ayúdeme en este momento para poder exponer su palabra de la mejor manera, para que sea entendible por todos aquellos que nos están sintonizando y que nos están siguiendo. Gracias, Padre, lleno de amor y misericordia. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Muy bien. Ya tenemos más hermanos unidos en este programa. A nuestro hermano Roberto Copado Ramírez. Dios le bendiga, mi hermano. Cordial saludo para usted y su familia. Lo mismo que para Lorena González. Que Dios le bendiga, le guarde y le cuide. Nuestro hermano Jorge Hernández. Que Dios te bendiga, mi hermano. Cuídate mucho, bendiciones. A Juan Luna Ancona. Dios te bendiga, mi hermano. En donde quiera que estés. Que Dios te guarde y te sigas preparando para la obra del Señor. Saludos a tu familia. A Gerardo Brenes, que también en este momento se ha unido. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vamos entonces, hermanos, a entrar de lleno a nuestro tema, reiterándoles una vez más mis saludos y mi agradecimiento a todos aquellos que nos están sintonizando, a aquellos que nos están siguiendo. Gracias, hermano Javier. Gracias, hace rato te vi cantando, te mandé un saludo ahí, no me miraste, gracias. Les decía, hermanos, les reitero mi agradecimiento a todos ustedes, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Un fuerte abrazo desde aquí, desde San Fernando, Tamaulipas. Nuestro tema, la resurrección de Cristo. Y quiero decirles, hermanos y amigos, que el retorno de Cristo a una vida corporal glorificada 3 días después de su muerte, constituye junto con la cruz la base misma del Evangelio. Una vez más, el retorno de Cristo a una vida corporal glorificada 3 días después de su muerte, constituye junto con la cruz la base misma del Evangelio. Sin la resurrección de Jesús, la fe del cristiano sería totalmente vana. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 19. No lo vamos a leer más adelante. Vamos a ver, lo que sí voy a leer le voy a leer a ustedes en este momento, es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24, dice lo siguiente, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Señor Jesucristo anunció su resurrección. El mismo Señor Jesucristo habló de que en el Antiguo Testamento ya se profetizaba, ya se anunciaba la resurrección del Hijo de Dios. Y él mismo, en Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo advirtió que iba a resucitar. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Entonces, gracias, hermana Flor. Gracias, Franklin Oliver Tus. Si no estoy equivocado, nos estás sintonizando allá por Carrillo Puerto, Quintana Roo. Dios te bendiga. Hay una comunidad ahí donde hay una congregación donde sé que están trabajando allí por Carrillo Puerto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Cordial saludo para ti, para tu familia, y saludos a los hermanos. Entonces, vemos nosotros, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue anunciada, que el mismo Señor Jesucristo, fue anunciada en el Antiguo Testamento,
Moisés y los profetas hablaron de ello. Allá en Génesis 3 también encontramos el anuncio de la resurrección de Cristo, y que el mismo Señor Jesucristo anunció que era necesario ir a Jerusalén, padecer, ser muerto, pero que al tercer día tendría que levantarse. Ahora, la pregunta es, ¿resucitó verdaderamente Jesús? Uno de los temas más controversiales en la vida de Jesús es que si en verdad resucitó corporalmente de los muertos. Hay quienes dicen que Jesús nunca murió, que Jesús, otros dicen que resucitó espiritualmente, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en este momento, en este estudio. Pero lo que yo les quiero decir, hermanos, algo de lo que el ser humano está seguro es que ninguna persona después de la muerte puede volver a levantarse actualmente. A nadie hemos visto, nadie a partir de estos acontecimientos que vamos a estar viendo en la Biblia durante el ministerio del Señor Jesucristo, personas que fueron resucitadas, de ahí en adelante, después de la resurrección del Señor Jesucristo, después de que algunos de los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, resucitara a una mujer llamada Dorcas, de ahí en adelante, una vez que se cierra el libro de Apocalipsis, nadie más, hermanos, ha resucitado. Nadie. Y aún cuando alguien dijera que estuvo muerto y que se levantó después de tantos días, bueno, para volver a la vida, no es algo que realmente se pueda probar. Aun cuando fuese cierto que estas personas han resucitado, no vivirán para siempre en este mundo. He oído de personas que después de estar 2 o 3 días, hemos visto en la televisión, hemos visto en los noticieros de personas que los llevan a enterrar, y después, o cuando en el momento que los están enterrando, se vuelven a levantar. Pero no estuvieron literalmente muertos. Fue por una razón de nuestro sistema que estas personas estuvieron inactivos físicamente por un tiempo. Pero como les decía, si aún así fuese cierto, bueno, se ha comprobado de personas que se enterraron en cierta posición y después, por alguna razón, abrieron esa tumba, la encontraron en otra posición, ¿sí? Y dicen, resucitó, sí, pero qué triste, volvió a morir. Ya no salió de ahí se quedó en la tumba, ahí se quedó el cuerpo, que es de lo que vamos a estar hablando. Muy bien, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó y ya no volvió a morir, sino que Él vive para siempre, ¿sí? Cristi Cornelio, Dios le bendiga. Dígame si es Cristi Cornelio, la de ahí de la congregación, de la que vive ahí en La Manga, la esposa de nuestro hermano Florentino. A diferencia de Jesús, les decía que Él resucitó y que Él vive para siempre. Pero fíjense bien, hermanos, fíjense bien, las personas hoy en día dan más credibilidad a estas historias. ¿Creen realmente en que estas personas han resucitado antes que aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Aún cuando existen pruebas reales de su resurrección. Hay personas que prefieren pensar en un imposible, ya que la ciencia moderna no lo acepta. Sería mejor tener cuidado en afirmar que algo es imposible, y en este caso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado en decir que es imposible que nuestro Señor Jesucristo resucitase? Si decimos que es imposible que el Señor Jesucristo resucitó, entonces
estamos negando la existencia de Dios. Lamentablemente, al no aceptar la resurrección de Jesús, al no aceptar el que el Señor Jesucristo se levantó al tercer día corporalmente de la tumba, entonces nosotros estamos negando que nuestro Dios no es poderoso, estamos negando que Dios no existe, que Dios no sirve para levantar a nadie, que el Dios en que creemos es un Dios falso, y esto no es cierto. Nuestro Dios es todopoderoso. Para los que aceptamos la existencia de Dios, debemos creer que esto es posible. Quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas capítulo 18. Quiero leer Lucas capítulo 18, versículos 27. Él les dijo, hablando de ahí, de un tema de un joven que no quiso entrar al reino de los cielos por el amor a sus riquezas. Él termina diciendo, por lo que sus apóstoles le preguntaron, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si para usted es imposible que alguien resucite, para Dios es posible. Así es que si nosotros negamos la resurrección de Cristo, entonces estamos negando que Dios existe. Y si Dios existe, entonces hay la probabilidad de que Cristo resucitó. ¿Estamos? Si Dios existe, si Dios es poderoso, si para Él no hay nada imposible, nosotros podemos creer que algunas cosas son imposibles para lograr, pero para Dios es posible, y si esto es así, entonces nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué probabilidad hay de que el Señor Jesucristo haya resucitado? ¿Qué probabilidad hay de que Jesús resucitó? ¿Por qué es tan interesante contestar esta pregunta? ¿Se levantó Jesús de los muertos o no lo hizo? Hay suficientes fuentes de información que aclaran que sí lo hizo. Esto no quiere decir que nosotros podamos probarlo hoy literalmente, pero tampoco se puede desmentir. Conocemos, hermanos, y voy a basarme exclusivamente en la Biblia. No voy a utilizar, hermanos, ningún comentario fuera de la Biblia. Hoy tenemos mucha evidencia, hermanos, a través de los medios de comunicación. Hoy, hermanos, podemos buscar esos lugares donde el Señor Jesucristo estuvo, donde Él anduvo, donde lo enterraron, y vemos que no hay nada. Bueno, pero esa es una evidencia que está allí. Nosotros vamos a pegarnos a lo que la palabra de nuestro Padre Celestial dice. ¿Y sabe usted por qué? Porque yo quiero que todas las personas que me estén escuchando sabemos que creemos en Dios. Para una persona que no cree en Dios, para una persona que niega la existencia de Dios, entonces nosotros pudiésemos demostrar de una manera literal la resurrección de Cristo, y aún así no creería, porque no está aceptando al Señor Jesucristo, porque tal vez lo aceptaría como una persona cualquiera, pero no está reconociendo al Padre Celestial, no está reconociendo a Dios mismo. Entonces, este tema va dirigido para todas aquellas personas que creen en Dios, sean o no sean cristianos, que acepten que Dios existe, que Dios es todopoderoso y que ha dejado su palabra para que nosotros nos guiemos. Aun cuando usted no forme parte del pueblo de Dios, aun cuando usted no sea hijo de Dios por adopción. Todos, hermanos, los seres humanos somos hijos de Dios porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero no todos hemos entrado en pacto con Él. Y por eso es que cuando nosotros entramos en pacto con Él, venimos a ser parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios por adopción, porque Él nos adopta como hijos suyos. Muy bien.
vamos a ver, hermanos, Segunda de Corintios. ¿Por qué le decía yo que me voy a acatar a la única fuente en la que nosotros, los que creemos en la existencia de Dios, sabemos que es la palabra que Dios ha dejado escrita, que es la Biblia? Y ella será la que nos vaya mostrando todo este proceso. Vamos a leer en 2 de Corintios. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, en la segunda carta dirigida a esta congregación, a este pueblo de Dios, a este grupo de hermanos. 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Está claro? Por eso les decía, las pruebas que yo le voy a presentar en esta tarde de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no son comentarios, no son palabras sacadas de ningún libro, no son historias sacadas de alguna enciclopedia, son las palabras, son las enseñanzas, son los ejemplos, son los testimonios de los hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, lo vamos a sacar exclusivamente de la Biblia, porque es el único libro que tiene autoridad para enseñarnos a este respecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar lo que la Biblia dice. Por fe andamos. Yo tengo la fe que he adquirido por todos los eventos que he leído en la palabra de Dios, en la Biblia, porque la palabra del Señor me dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Entonces, hermanos, la fe que yo tengo, la fe que hay en mi mente, en mi corazón, es la fe que yo he adquirido, que ha nacido en mí, que se ha formado por leer la palabra de nuestro Padre Celestial, la Biblia. Entonces, si decimos, hermanos, que no tiene importancia la resurrección de Jesús, entonces estaríamos restándole valor al tema más importante de la historia humana. La pregunta es, ¿resucitó realmente Jesús en forma corporal? Resucitar es volver a vivir. Ayer en el tema de la resurrección de los muertos estuvimos viendo que hay algunas personas que resucitaron y hoy vamos a volver a leer. Y si ellos resucitaron y nadie ha negado nada, entonces ¿por qué negar la resurrección del Señor Jesucristo? Nada más que vuelvo a aclarar, las personas que resucitaron en ese tiempo volvieron a morir, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó para sentarse a la diestra del Padre, donde hoy está intercediendo por nosotros. Entonces, ¿resucitó realmente Jesús en forma corporal? Bueno, aquí hay otro punto que aclarar. Y voy a tratar de hacerlo en este corto tiempo que tengo, para hablar de su resurrección, hermanos, para demostrar que Jesús realmente resucitó, para aceptar que el Señor Jesucristo resucitó corporalmente. Debo de aceptar que Jesús murió literalmente, ¿sí? Eso es lo que tengo que aceptar primero. Para que haya una resurrección, debe de haber un cuerpo muerto en la tumba. ¿Estamos? Entonces, para aceptar que Jesús resucitó, yo debo de aceptar primero que Él murió. Porque mucha gente dice que Jesús no murió literalmente, que en realidad Él no murió físicamente, que solamente sufrió un desmayo, pero que ya después, estando dentro de la tumba, volvió a resucitar. Pero vamos a ver qué dice la Biblia a este respecto. Primer texto que vamos a leer de la muerte del Señor Jesucristo, para poder hablar de su resurrección, está en Juan 19:30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Evangelio de Juan,
dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Evangelio de Juan, capítulo 19, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cuando estaba en la cruz, ¿sí?, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, murió. Después de haber llevado un largo proceso de enjuiciamiento, después de haber sido azotado, después de haber sido bofeteado, después de haber sido humillado, avergonzado, escupido y todo lo que usted le quiera agregar, ese cansancio, ese agotamiento, por la falta de agua, en ese momento, hermano, su cuerpo estaba totalmente deshidratado. Había sido una larga noche de proceso. Ya era mediodía y el cuerpo del Señor Jesucristo, por el excesivo cansancio, recuerden ustedes que Él, dice la palabra de Dios, que vino en condición humana, fue totalmente humano. Se cansó, se sentó ahí en el pozo de Jacob. Allá en el capítulo 4 nos narra que Él, cansado del camino, se sentó. También nos dice que Él tuvo hambre, también Él nos dice que Él tuvo sed, nos enseña que tuvo sueño, nos enseña que lloró, nos enseña también la palabra de Dios que Él sintió tristeza por un ser querido, por las personas que estaban sufriendo. Era totalmente humano. Entonces, después de todo este largo proceso, y después de que los clavos traspasaron sus manos y sus pies, ¿sí?, produciéndole un profundo dolor, dice la palabra del Señor, que cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Leamos también en Lucas capítulo 23, vamos a ver que estos evangelios nos narran, hermanos, que realmente nuestro Señor Jesucristo murió. Los 4 evangelios nos hablan de la muerte del Señor Jesucristo, pero yo solamente voy a leer, por el tiempo que nos resta, voy a leer estos 2 evangelios. Usted los puede buscar después en Marcos y en Mateo. En Lucas capítulo 23 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 23, versículos 46, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí que el Señor Jesucristo murió. Seguimos en este punto si realmente el Señor Jesucristo murió. Vamos a ver, hermanos, otra vez en el Evangelio de Juan, que habían personas encargadas, que habían personas profesionales, que habían personas entrenadas de verificar que las personas que eran crucificadas estuvieran muertos. De lo contrario, le quebraban las piernas para que murieran en ese momento. Pero vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Una vez más, al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Juan 19:33 dice así. Voy a leer desde el 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Si Jesús no hubiera muerto literalmente, si Jesús no hubiera muerto verdaderamente, ¿por qué nunca durante el ministerio de los apóstoles que estuvieron anunciando el Evangelio de Cristo, que consiste en muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, ¿por qué nunca ninguno de estos soldados dijo nada? ¿Por qué nunca ninguno de ellos dijo, no, Jesús no estaba muerto? Nada más hicimos creer que había muerto. Si eran enemigos de Jesús, si ellos mismos, hermanos, le habían azotado, si ellos mismos le habían abofeteado, si ellos mismos se habían burlado de él, si ellos mismos lo habían coronado y vestido de rey a manera de burla, si ellos mismos hincaban la rodilla para burlarse de él, para mofarse de él,
Si él mismo le golpeaban la corona, ellos mismos le golpeaban la corona de espinas, entonces ¿por qué creer que los soldados admitieron una falsa verdad de que no estaba muerto? ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero que usted razone. Tenemos que entender entonces hasta este momento que literalmente nuestro Señor Jesucristo murió, ¿sí? Vamos a leer ahí en Lucas. No quiero que se muevan de ahí del Evangelio de Juan. Póngale usted algo a su Biblia y vamos rápidamente a Lucas 15:44. Lucas 15:44. Rápidamente nos vamos a Lucas 15:44. Perdón. No. Vámonos a Juan, capítulo 19, verso 34, perdón. Juan 19:34. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 34. Si lo tenemos, voy a darle lectura. Dice así, Juan, capítulo 19, verso 34, dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Se da usted cuenta? Habían personas entrenadas, habían personas preparadas para verificar que las personas que eran crucificadas murieran verdaderamente. Y aquí vemos, hermanos, aquí vemos entonces que vemos que este hombre, hermanos, este soldado, para corroborar que Jesús verdaderamente había muerto, dice, traspasó su costado. ¿Quién podía sobrevivir a todas estas cosas que le hicieron al Señor Jesucristo? Lógicamente que nadie, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos nosotros que con estos pasajes de la Escritura, vemos entonces que literalmente, que físicamente nuestro Señor Jesucristo murió, ¿sí? Habían profesionales que se encargaban de verificar esto. Y el soldado, con alguna duda en su mente, por alguna razón, como vieron que a él no le quebraron las piernas como a los otros dos, dijo, no, yo me voy a cerciorar. Jaló la lanza y traspasó su costado. Y entonces corroboró verdaderamente que él había muerto. Muy bien, los evangelios desean entonces, hermanos, que sepamos que Jesús murió totalmente de forma física. Si un médico hubiese estado allí, habría declarado a Jesús como muerto, sin pulso, ni actividad cerebral, ni respiración. Claro, Jesús había muerto. Muy bien. Si aceptamos entonces que el Señor Jesucristo murió verdaderamente, ¿cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona muere? La sepultura, ¿sí? La sepultura de Jesús, hermanos, certifica su muerte. Y es un preludio a la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Saber que Jesús estuvo físicamente muerto nos ayuda a comprender lo que el Nuevo Testamento quiere decir al hablar de su resurrección.
Pablo mismo, el apóstol Pablo, este es otro testimonio. Recuerden ustedes, hermanos, ¿sí? Yo quiero pedirles a los que todavía no tienen mucho conocimiento en la palabra de Dios, que busquen ahí en la Biblia, en el libro de Hechos, a partir del capítulo 5, 6, 7, 8, todo lo que es el libro de Hechos. Conozcan ustedes la historia, hermanos, de la iglesia, y conozcan ustedes la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue uno de los hombres que más persiguió a la iglesia. Fue uno de los escépticos más fuertes en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y exclusivamente en el capítulo 8 del libro de Hechos narra esto que les estoy diciendo, ¿sí? El apóstol Pablo, hermanos, era uno de los escépticos más grandes que el mundo haya conocido. Pero ¿sabe usted qué terminó diciendo el apóstol Pablo? ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Que Jesús fue sepultado. ¿Sí? En el 3 habla de que murió. En el verso 4 dice que fue sepultado y dice también que resucitó al tercer día. ¿Cómo es posible que la gente no crea en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si uno de los peores incrédulos que el mundo haya conocido y de que el cristianismo haya tenido testimonio durante la escritura del Nuevo Testamento, durante el inicio de la iglesia, fíjense bien, hermanos, que era Saulo de Tarso, después termina enseñando que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Y por afirmar eso, por aseverar eso, por enseñar eso, el apóstol Pablo fue o le dieron muerte decapitando. Si no fuera cierto, si esto fuera una invención, como dicen muchos, ¿por qué el apóstol Pablo, teniendo una vida por delante, prefirió morir asegurando que su Señor, que nuestro Señor Jesucristo, había muerto, había sido sepultado, pero que al tercer día resucitó? ¿Sí? ¿Por qué es la sepultura de Jesús tan importante? ¿Y cómo sirve de prueba con respecto a la resurrección? ¿Qué importancia tiene la sepultura de Jesús? Bueno, voy a leerles lo que dice la palabra de nuestro Dios, o les voy a pedir, hermanos, que ustedes lo lean para poder avanzar un poquito más en este tema, si no me va a ganar el tiempo. Ya me quedan 20 minutos. Dice ahí la palabra de Dios en Mateo 27, 57 al 61, Marcos 15, 42 al 47, Lucas 23, 50 al 56 y Juan 19, 38 al 42. Todos estos relatos concuerdan con las costumbres judías según se les preparaba para la sepultura. Yo le pido por favor que usted los lea. Voy a volvérselos a mencionar. Mateo capítulo 27, versos 57 al 61. Marcos 15, 42 al 47. Lucas 23, 50 al 56. Juan 19, 38 al 42. Todos estos relatos, usted léalos tranquilamente en su casa y va a ver que todos estos relatos coinciden. ¿Qué pasó después de la sepultura? ¿Qué vino después? ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero leer Mateo 27, 62. ¿Qué pasó después que lo sepultaron? Ya les dije ahí los pasajes donde dice que lo sepultaron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después que lo sepultaron? Mateo capítulo 27. Vamos a leer, me interesa más este pasaje. Los otros son sumamente interesantes, pero yo por razones de tiempo le pido por favor que usted en casa los lea con calma. Dice Mateo capítulo 27, verso 62.
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Fíjense bien, hermanos, cómo se dirigían los dirigentes, válgame la redundancia, del pueblo de Dios, cómo se expresaban de Jesús. Dice: aquel engañador, estando vivo, aseguró que iba a resucitar al 3er día. Hicieron una petición: manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: allí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Conocían el proceso. Había una ley, había un mandamiento de que los sepulcros, y quiero creer yo los más importantes, aquellos quienes solicitaban este asunto, se les ponía un sello en particular, un sello en especial. Por eso dice la palabra de Dios: allí tenéis una guardia, id asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sepulcro, la tumba donde Jesús fue depositado, se le puso una guardia, 16 hombres en turnos de 4, para cuidar la tumba del Señor Jesucristo. Pero todavía más, un sello. Y nadie debía de romper ese sello, porque se iba a meter en serios problemas. Ese sello aseveraba propiedad, aseguraba que tenía un dueño y que nadie debía de profanarlo. Se le puso el sello, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Mateo capítulo 28, verso 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6. Vean lo que dijeron los ángeles a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta? El sepulcro estaba totalmente vacío. Es una realidad la resurrección. La Biblia, hermanos, ¿la Biblia habla de alguien que haya resucitado? Sí. Recuerde usted, la Biblia es la palabra de Dios. Es el manual que los cristianos tenemos para conducirnos de manera correcta delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y ella nos dice que durante el ministerio del Señor Jesucristo hubieron personas que resucitaron. Lucas capítulo 7 nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 7, versículos 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre,
la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermana María del Carmen, Dios le bendiga, Dios le guarde. Jocelyn Ochoa, Dios te bendiga. Hermana Irene Tamay, desde Valladolid, Yucatán, Dios le bendiga. Mario Luna, mi querido sobrino, Dios te bendiga. Rosario Nava Gaitán, Dios te bendiga. En donde quiera que estés, ya no me acuerdo en dónde te encuentras, Rosario, pero que Dios te guarde. Creo que estás en Saltillo, no recuerdo. Muy bien, que Dios te bendiga, mi hermano. Seguimos entonces, hermanos, viendo que hubieron personas que resucitaron, que después de estar muertos físicamente, resucitaron. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, un muerto de 4 días. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 38 en adelante. Ya sabemos la historia. Lázaro, ¿verdad? En el verso 28 tiene como subtítulo, el capítulo 11 del Evangelio de Juan nos habla de la muerte de Lázaro, amigo íntimo del Señor Jesucristo. Y ya quiero irme directo al verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la incrédula siempre, la hermana de María, que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El cuerpo de Lázaro había entrado en un proceso de descomposición. Ya estaba podrido, ya apestaba en nuestro lenguaje. Ella dice: hiede ya hay mal olor, tal vez ya hayan gusanitos. Verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadlo ir. Luego vemos a Lázaro ahí en la mesa comiendo con ellos, y estaban allí tal vez hablando de su muerte y cómo el Señor Jesucristo lo resucitó. Último ejemplo, en Hechos capítulo 9, y eso yo se los dejo de tarea, ya algunos de ustedes saben este acontecimiento, cuando muere una mujer muy servicial, una mujer que trabajaba mucho con las hermanas, una mujer llamada Dorcas, que traducida es Tabita, ¿verdad? O al revés, está en Hechos 9, 36 al 42, y vemos que el apóstol Pedro la resucitó, ¿sí? En Mateo capítulo 27, verso 51, vamos a ver el último pasaje de que habla que ha existido siempre resurrección, que los muertos se han levantado otra vez. Mateo capítulo 27, versos 51, dice la palabra de Dios así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Podemos constatar a través de la palabra de Dios que durante el ministerio del Señor Jesucristo, durante su muerte y durante el ministerio de los apóstoles, hubieron personas que resucitaron. Si no fuera cierto que hay resurrección, ¿por qué nunca se han preocupado por desmentir estos hechos?
¿Por qué nadie ha tomado el cuidado de desmentir estas resurrecciones? Y si estos resucitaron, entonces, ¿por qué Jesús no resucitó? ¿Qué lo hace diferente a los demás? Nada. Jesús fue un ser humano, vino en condición de hombre. Por eso Él también, hermanos, resucitó. Por el poder de Dios. Tanto los enemigos de Jesús, hermanos, como sus amigos, reconocieron que el sepulcro estaba vacío. El sepulcro donde el Señor Jesucristo, donde el cuerpo del Señor Jesucristo fue puesto, estaba vacío. Dice la palabra de Dios que las mujeres que fueron el domingo temprano lo encontraron vacío. ¿Cómo explicar que el sepulcro del Señor Jesucristo estaba vacío? Hay incrédulos que dicen que estas mujeres se equivocaron. Solamente quiero leer un versículo, Lucas 23:55. Hay otro pasaje en Marcos 15:47, yo le pido que lo lean, donde dice que María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían. Eso dice Marcos 15:47. Quiero leer Lucas 23:55. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 55. Lucas, capítulo 23, versos 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y vieron cómo fue puesto su cuerpo. No hay razón para decir que estas mujeres se equivocaron, porque ellas vieron dónde quedaba el sepulcro. Ellos pudieron constatar en qué posición fue puesto el cuerpo. Ellos pudieron ver qué cosa era lo que había dentro del sepulcro. Y cuando llegaron y lo encontraron vacío, corroboraron entonces que ese era el sepulcro en el cual el cuerpo del Señor Jesucristo fue puesto, pero que en ese momento ya no estaba, porque Él había resucitado. No hay tal equivocación. ¿Sí? Y quiero decirles, hermanos, que en el primer sermón que fue expuesto por el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 22 al 36 del libro de Hechos en adelante, Pedro declaró que el santo no vería corrupción basado en el Salmo 16. Él afirmó que el sepulcro con los restos de David están aquí. El de Jesús está vacío. Vamos a leerlo. Vamos a leer rápidamente Hechos, capítulo 2, para que vean lo que el apóstol Pedro dijo. Dice así: varones israelitas, estoy leyendo Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Hablando de la profecía del Señor Jesucristo, allá en el Salmo 16, y luego el apóstol Pedro llega de nuevo en el verso 29, diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjense bien, hermanos,
El apóstol Pedro dice, ustedes conocen claramente el sepulcro de David. Y el sepulcro de David lo tenemos, dice él, en ese tiempo, hasta el día de hoy. Si ustedes quieren abrirlo, ahí están sus huesos, ahí están sus restos. Pero el sepulcro de Jesús está totalmente vacío. No hay nada en ese sepulcro. El Señor Jesucristo se había levantado. Veamos ahora el informe acerca de la resurrección. Hay quienes dicen que fue un invento de estos autores de los 4 evangelios. Pero vean ustedes, hermanos, ¿qué testimonio usaron? Si fue una historia inventada, ¿por qué usar estos testimonios? ¿Cómo inventar lo que ellos mismos no creían? Si fue un invento la resurrección de Jesús, ¿cómo se iban a prestar para hacerlo si ellos no creían en la resurrección? ¿Cómo pueden inventar algo que ni ellos creían? Marcos capítulo 16, verso 13, dice la palabra de Dios que ellos no creían. Marcos capítulo 16, verso 13. Pero después, leo el verso 12, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. No creían en la resurrección. Entonces, ¿cómo pensar, cómo creer que ellos inventaron esta historia? Porque eso es lo que dice mucha gente. Es una historia inventada por los discípulos. Pero ¿cómo iban a inventar algo que ni ellos creían? Lucas capítulo 24, verso 41, rápidamente. Lucas capítulo 24. Se los dejo de tarea, hermanos, el tiempo me gana. Quiero leer, hermanos, que si Cristo no resucitó, Primera de Corintios capítulo 15, verso 14 al 18, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación. En Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, da un resumen de lo que él predicaba. En Primera de Corintios 15, 6, Pablo dice que en ese momento habían testigos de los acontecimientos que podían decir, que podían corroborar si lo que él predicaba era cierto. Aquí hay personas que están vivas. Siempre hay incrédulos entre los discípulos del Señor Jesucristo en Juan 20, 25. Los autores del Nuevo Testamento, hermanos, dan esta información de que sus discípulos no creían, cuando el trabajo de ellos sería convencer a la gente de la resurrección, pero ellos no creían. Si murió, hermanos, algo tenía que sucederle a su cuerpo. Si no hubiera resucitado, las autoridades y Pilato pudieron haber mostrado su cuerpo en el sepulcro y así apagar de una vez por todas el movimiento cristiano. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no presentaron el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Por qué nadie declaró nada? ¿Por qué nadie aseguró que era una mentira? ¿Por qué nadie de los que fueron crucificados, de los que fueron aserrados, de los que fueron decapitados, de los que fueron apedreados, no dijeron, es una mentira que Jesús resucitó? Al contrario, ellos aceptaron con fe que el Señor Jesucristo había resucitado y por eso estaban aceptando su vida. Les decía que hay muchas conversiones, una de ellas es la del apóstol Pablo. Y quiero decirle, hermanos, para terminar, me quedan 2 minutos, que nuestro Señor Jesucristo es primicia de los que murieron, de los muertos, y su resurrección es la firme garantía de la resurrección de todo creyente. Él es la resurrección y la vida. En Juan 11, 25 al 26, Jesucristo es la resurrección y la vida. Consecuencias de la resurrección de Jesús. Para Jesús, Dios le dio todo poder. Mateo 28, 18. Para los creyentes, hace posible la salvación. Romanos 4, 25. Y para nosotros, otra vez, hermanos, intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 23 al 25. Yo quiero decirte, amable hermano, que Jesús resucitó de la muerte y sigue vivo y está a la diestra del Padre que está en los cielos. Marcos 16, 19. ¿Sí?
¿Quién lo resucitó? Quiero leer este pasaje. ¿Quién resucitó a Jesús? Romanos 10:9. Con esto termino. Espero haberles podido ayudar en parte. No fue posible, hermanos, compartir todo este tema. Es muy extenso y solamente 55 minutos es muy poco el tiempo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quiero leer por último versículos 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién levantó? ¿Por orden? ¿Por autoridad de quién fue levantada Dorcas? ¿Por autoridad de quién fue levantado este muchacho que llevaban a enterrar? ¿Por autoridad de quién se levantaron aquellos hombres que estaban muertos en el día que el Señor Jesucristo murió? Por la autoridad de Dios. Y ese mismo que levantó a esos muertos fue el mismo que levantó a nuestro Señor Jesucristo con un cuerpo totalmente transformado. Con un cuerpo totalmente transformado, nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba, anduvo por 40 días en este mundo después de su muerte, de su resurrección, y le habló acerca de la iglesia a sus discípulos, y en esa forma fue llevada a los cielos, y de esa misma forma volverá para juzgar al mundo entero. Espero haberles podido ayudar con este tema. Que Dios les bendiga. Gracias por su seguimiento. Que Dios les guarde a todos. Un fuerte abrazo, un cordial saludo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja y Dios nos guarde. Dejo el lugar para nuestro hermano que continúa. Sigan sintonizándonos. Mañana a las 7 de la mañana estaré nuevamente por Facebook trayendo la palabra de Dios. A las 9:15 por radio en internet, 9:30 por Facebook una vez más. Mañana es el último día que estaremos de seminario, y el sábado nos vemos a las 9 de la mañana con el tema ¿es la ofrenda un mandamiento? Ese es el tema del sábado con un servidor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Gracias.
Sí. Es 42. Bueno, vámonos. Yolanda Jiménez Pérez, Joel Pérez. Habían muchos unidos. Se unieron mucho. Bueno, hasta ese de Mateo Chuc, ¿cómo se llama? De allá, Carrillo. De Filomeno Agua. Ah, Filomeno. Sí, porque le mandé a la hermana, porque tal vez mandó a ese de apología, pero por ahí el otro no se llama prega, pero no sé. Y se los mandé. También en los dos, Facebook y el WhatsApp y el radio al mismo tiempo transmiten. Sí. Yo quería salir en el otro Facebook. O sea, en tu Facebook estás predicando. Sí. Y ya el mensaje de salvación, ¿no? Pues sí, igual. ¿Quién te dijo? Alfredo. Pero ese mensaje de salvación lo tiene por eso. Aquí debe de aparecer porque ya lo compartí. Entonces, No está. tienes que buscar allá en buscar. Pon tu nombre. Allá arriba, en buscar. Sergio. Ahí está. Entra. ¿Aquí? Ahí dice. Pon ahí en siguiendo. Ver, a ver, pon. Siguiendo, ver primero. Ahí está. Ahí está abajo tu transmisión. Ya, quizás te digan. Ya salió. No, está bien ahí, más bajo. Ahí está tu transmisión para que compartas. Ahí está, compartir. Hace 3 minutos, tengo 43 reproducciones. Sí, digo que ya lo compartí en público, según yo. Sí, pero esa era la página de mensaje de salvación. Así tengo que hacerlo cada vez que vaya. Sí, claro que puede. Salimos de aquí. Vamos a Facebook. Muchachote, ¿cómo te has portado el otro me fui? Pero pues todos los que me ven en mensajes de salvación también me van de ver en el mío, ¿no? No, porque mientras no, porque la página es la página. Claro, el mensaje de salvación ya está dando a todos, no es tu nombre. Debe respetarlo. Eso es de ahorita, no, es de ayer, ¿no? Sí. ¿Cuántas reproducciones tuvo? 115. No, pero uno alcanzó 200 y tanto. 11 compartidos. Tiene la camisa de cuadro, alcanzó 200. ¿Quién sabe dónde está? Papu viejo ya. Oye, volví a entrar otra vez al mío. Sí. ¿Tú saliste de mensaje de salvación? Chote, dicen que te viene envenenado. Que ya te estabas pelando, ya tenías los dientes, ya estabas con los tenis colgados. Perfecto, no estás. Qué bárbaro, te debes de cuidar. Primero huele lo que te vas a comer. Huele. ¿Cuántos alcanzó el de ayer? Ya no creo que vuelva a tener el mismo auge que el de ayer. La primera vez. No.
Como estabas más nervioso, te salió mejor. No, es que ahorita no me dio tiempo. Es imposible para este tema. No da. Sí, mucho, pero no es igual ya. Ya no. Vas cortando por todos lados, ya no es correcto. ¿Esto cuántas? 188. Este es de la mañana. Estaba contando mis dedos, 103. Ese fue en la mañana. Este fue en la mera mañanita. Este fue de la mañana. ¿Cuántas alcanzó? Pero, o sea, ¿dónde predicaste? 112, ¿En aquí Facebook o en el de... no, en este aquí debe estar, nomás que pues están todos aquí. Ahí estoy. ¿Cuántos alcanzó? 343. Creo que le dije que tiene más rating porque los otros no llegan así. No tienen tantos. Este predicó después. Ya alcanzó 314. Pero yo alcancé ¿cuántas? 343. Ese hermano se deja mucho. Tenía una foto que se veía con un niño. O sea, está todo chorreado. Como frijol tiene chorreado. Sí. Eres pobre, pero ¿cómo se me interesa? 285 te predicó ayer y 285 alcanzó copado. Talib 334. ¿Igual que tú? No, yo tengo. ¿Cuánto alcanzó? 185 igual. ¿Tú eres que tienes 385? 343. ¿Y cuándo estuvo Alfredo? 334. 10 menos. Entonces tú eres que tienes más rating. Sí, ahorita sí. Pero ya hoy ya no creo que los alcance, quién sabe. Pues a lo mejor para mañana. Como no, pero ahí muchos te saludaron y no les contestaste. Sí. Carla, Lourdes. Sí, todos estaban ahí, estaba yo diciendo que el momento que iba bien. ¿Y a Rocky? Pero creo que mejor voy a seguir transmitiendo con mensajes de salvación. Sí, esa ya conocen. Yo pensé que era igual. Te digo que tú eres. Mira, vamos. Plácido Domingo. No pagues la compu, lo voy a utilizar ahorita. Es tu programa, pero lo hicieron porque ellos saben cómo se hace. Va a estar padre, pues la de la producción, yo voy a tener la computadora, en el live. Y allá vamos a llevar la computadora con toda la oficina. Sí, pues. Pero tienes que meterle llave. Ahí está la otra computadora. Pero o sea, no tiene la contraseña puesta. Solamente que Alfredo vaya y la ponga. Mira, si no, vas a tener que bajar. Trae mi Biblia, voy a Si no, hay que para el próximo año. Tienes que comprar una laptop. Para tenerla. Las llaves del carro están en el cuarto. Te vas a tener que comprar una laptop porque salgas o algo, tú tienes que ya sabes dónde transmitir. Nomás saca. Oye, nomás saca. Oye, ahí te digo la mitad del miércoles. No, yo habíamos dicho que vamos a quedar a ver. Vámonos. Sí, ¿cómo estás, hermano? Hay que cerrar la cual. En la. Le pongo pausa. Oye, sí, ya me acordé. Chíspale. Sí, chef. Sí, ahí lo estoy haciendo, hermano.